tardes. Qué bendición comenzar la semana con usted. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy, comenzando semana, tenemos un programa bien interesante. Yo le invito por eso para que nos regale toda su atención, porque vamos a conversar, vean ustedes, de discriminación y de mujer adulta mayor. ¿Qué estarán pensando ustedes? ¿Cómo se discrimina a las adultas mayores? ¿Cuáles serán las manifestaciones de discriminación, de violencia hacia las mujeres adultas mayores? Bueno, de eso vamos a conversar el día de hoy, discriminación y mujer. Y le invitamos para que esté durante todo el programa, para que participe con nosotros también. Tenemos varias vías, tanto el WhatsApp, que me llega el mensajito inmediatamente acá y con mucho gusto le voy a transmitir la información a la invitada, como también usted se puede comunicar en cualquier momento a través de las redes sociales. Puede escribirnos también al correo buenavida@ageco.org. Para comenzar el programa del día de hoy sobre este tema de discriminación y mujer, ¿qué les parece si escuchamos la siguiente información que les hemos preparado de qué es sexismo y cómo afecta a las mujeres? El sexismo se presenta cuando se dividen de forma binaria a las personas según su sexo, es decir, solo existen hombres y mujeres y por lo tanto se establecen diferencias sociales entre ellos y ellas. El mayor problema es que esto sirve para asignar ciertas capacidades, valoraciones y comportamientos a cada persona y se llega a considerar que lo masculino es mejor o superior. Esta idea, a su vez, coloca a los hombres en una posición de privilegio en la sociedad por encima de las mujeres. De esta manera, el sexismo alimenta comportamientos sociales que nacen de la discriminación y la desigualdad. Además, genera estereotipos problemáticos y justifica que las mujeres tengan menor acceso a oportunidades. Por ejemplo, socialmente se dice que las mujeres son débiles y dóciles por naturaleza. También se habla muchas veces de que su biología las hace más aptas para el cuidado y no para los trabajos físicos, o que su cerebro es más pequeño y son menos inteligentes. En realidad, son generalizaciones sin sustento y se vuelven formas de violencia en sí mismas. Bueno, interesante, ¿verdad? Y de eso vamos a conversar el día de hoy. Por eso le invito para que no deje de acompañarnos durante el programa Buena Vida el día de hoy. Y para conversar sobre eso tenemos a una especialista en violencia intrafamiliar y de género. Está con nosotros Estela Padiagua. Un gusto que nos acompañe, Estela. Muy buenas tardes. Bienvenida a Buena Vida. Muy buenas tardes, Simón, y a todas las personas de su teleaudiencia. Para mí es un placer compartir con ustedes esta tarde. Muchas gracias. Después del corte comercial venimos a la entrevista donde vamos a conversar con detalles sobre discriminación y mujer, sobre todo mujer adulta mayor. ¿Qué tipo de manifestaciones de violencia se dan hacia las mujeres adultas mayores? De eso vamos a conversar en un momentito. Si querés irte de viaje o alcanzar esa meta, hoy es un buen día para que ahorremos juntos. Abrí tu cuenta fácil en banca en línea o la app BN Más Cerca y disfruta sus beneficios para construir tu ahorro. Este es el programa de televisión costarricense que desde hace 15 años promueve la inclusión de personas con discapacidad y personas adultas mayores. Conscientes de esta oportunidad, aprovechamos el espacio para compartir con ustedes contenidos de calidad que le aporten a su vida y de los que ustedes son partícipes. Por eso le ruego que me permita casarme con su hija. Por favor. Mamá, esta muchacha es muy irrespetuosa. ¡Listos! ¡Aquí vamos! Mampuku, barriga llena.
De lunes a viernes a las 11:30 de la mañana. En 13, Costa Rica Televisión. ¿De pronto hay arreglos musicales propios? En ningún momento lo pensamos para que fuera, digamos, una banda importante en Costa Rica. Solo queríamos tocar. A veces uno va con la corriente y uno no sabe. Esa es la manera en que he empezado a vivir desde que tomé esa decisión. Un espacio para los amantes de la música actual. Instinto. De lunes a sábado a las 11:30 de la noche. Estamos en Buena Vida, esta coproducción de AGECO y 13 Costa Rica Televisión. Hoy con un tema bien interesante porque vamos a hablar de discriminación y mujer, y de manera muy especial, mujer adulta mayor. Hace un rato le decía que puede participar a través del WhatsApp. Siempre tengo el teléfono aquí en mano para poder ver sus consultas. Así es, puede escribirnos si tiene teléfono y tiene usted alguna consulta sobre el tema del día de hoy, puede escribirnos al 72 42 42 19. Ese es el número de teléfono, solo para mensajes de texto, no para llamar, solo para mensajes de texto. 72 42 42 19. Y nos acompaña el día de hoy una experta, una especialista en violencia intrafamiliar y de género. Está con nosotros, ya se las había presentado al inicio del programa y aquí nuevamente le doy la más cordial bienvenida. Estela, muchísimas gracias. Definitivamente sos una persona especialista en este tema y sobre todo lo que nos vas a conversar vamos a reflexionar, porque eso es importante, no solamente escuchar, sino quedarnos con la información y reflexionar, ojalá compartirla, Estela, porque sobre violencia es muy triste tener que hablar de esto, pero hay que hablarlo porque es una realidad que muchas personas lamentablemente viven. Es muy amplio el tema de violencia. Violencia y persona adulta mayor, es además bastante triste saber que es una realidad de muchas familias y de muchas personas. Pero Estela, comencemos con algo general para luego ir con al detalle de la violencia, la discriminación hacia las mujeres. Una definición de qué es eso, de qué es discriminación, de qué es violencia, y luego entramos al detalle de las manifestaciones que se dan hacia las mujeres adultas mayores. Bueno, una vez más, muchas gracias, Ivonne, sobre todo por colocar estos temas tan relevantes y de tanta importancia en la agenda de un programa con tanta audiencia como el suyo. Definitivamente, bueno, la violencia contra las mujeres no es un tema menor ni es desconocido. La mayoría de las personas están ampliamente identificadas o vinculadas, han escuchado muchísimo al respecto, pero lo cierto es que es un fenómeno que acompaña prácticamente el curso de vida de las mujeres desde que nacemos hasta la tercera edad, ¿verdad? Y pues es precisamente a partir de conductas y prácticas sexistas, como bien lo explicaba la cápsula informativa que vimos hace unos momentos, pues precisamente es a partir de esa valoración diferenciada de lo que hacen los hombres y lo que hacen las mujeres que se justifica y se naturalizan todas las formas de discriminación y de violencia contra las mujeres. En la primera infancia, por ejemplo, la construcción de esas identidades de género, la construcción también, la asignación de roles específicos para las personas de acuerdo al sexo con el que se nace y la valoración diferenciada de esas actividades y roles es precisamente lo que va construyendo las discriminaciones. Entonces, probablemente muchas de las personas que nos acompañan se recordarán que algunas actividades les eran lícitas o permitidas a algunas personas de acuerdo al sexo con el que nacieron. De eso se trata la discriminación por razones de género. Entonces, muchas mujeres, ¿verdad?, adultas mayores con las que trabajamos nosotros en los grupos nos dicen, a mí me gustaba jugar bola, pero yo no podía hacerlo, ¿verdad? Entonces, en una ocasión teníamos a una participante que nos decía que bueno, ella se ponía a jugar y tenía una amiga que se subía en un árbol y les avisaba por si venían los papás o los familiares para ella dejar de hacerlo inmediatamente. Bueno, ¿por qué sucedían este tipo de cosas? Que ahora nos pueden parecer una anécdota. Bueno, porque algunas actividades eran culturalmente más valoradas o permitidas para unas personas que a otras, en razón del sexo con el que nacieron.
eso que puede parecer tan inocente se va construyendo, se va constituyendo en acciones que impiden a las personas no solamente realizarse en algo que les gusta, algo tan sencillo como puede ser un deporte, sino que también se complejiza, porque conforme pasa el tiempo se constituye en una limitante para el disfrute de derechos. ¿A qué nos referimos con esto? Por ejemplo, bueno, que las estadísticas actualmente nos están diciendo que las mujeres reciben hasta un 5% menos de dinero en relación a lo que reciben los hombres por realizar tareas iguales, ¿verdad? Y también lo vemos reflejado en las relaciones desiguales en cuanto a las labores en el hogar. Y posiblemente muchas de ustedes en casa recordarán, bueno, cómo se le pedía, se le solicitaba a las hijas mujeres, por ejemplo, que se dedicaran a ciertas tareas generalmente vinculadas al cuidado del hogar, y a los hijos hombres se les permitían otras actividades que posiblemente les facilitaban no solamente su desarrollo, tanto en la parte académica como ir a estudiar, porque muchas de las mujeres se quedaban sin estudiar, sino también el ocio y las actividades recreativas y deportivas, bajo preceptos, por ejemplo, como de que la mujer es de la casa y el hombre puede estar en la calle. Entonces, a eso nos referimos con esas valoraciones diferenciadas que han acompañado todo el curso de vida y que en la etapa de la persona adulta mayor también siguen presentes, lamentablemente. Estela, ¿cuáles son las manifestaciones que hoy por hoy sufren las mujeres adultas mayores? Entremos al campo familiar, porque hay violencia en la familia, también hay violencia que se genera a nivel de la sociedad, hay violencia institucional, pero en la familia, por ahora, centrémonos en la familia. ¿Cuáles son las manifestaciones que viven de discriminación nuestras adultas mayores? Bueno, efectivamente, precisamente porque estas conductas se mantienen continuas a lo largo de todo el curso de vida, durante la tercera edad no cesan, sino más bien incluso se pueden agudizar. Entonces, las encuestas del INEC nos señalan que al menos el 56% de las mujeres que se han entrevistado han reportado alguna manifestación de violencia. Es decir, que las mujeres adultas mayores también han experimentado todas las manifestaciones de violencia, ¿verdad? Puede haber sido desde insultos y amenazas que podríamos calificar como violencia psicológica, hasta los golpes, la violencia sexual, y sobre todo en las personas adultas mayores está muy presente la violencia patrimonial, cuando las personas no pueden disponer de los bienes que con mucho sacrificio, con muchos esfuerzos han adquirido a lo largo de su vida, ¿verdad? Eso persiste. Y también hay algunas formas de violencia que son más sutiles, que quizás nos cuesta un poco más identificar, que tienen que ver, bueno, pues con la autonomía y la autodeterminación, ¿verdad? Cuando empiezo a anular a la persona adulta mayor y a tomar decisiones por ella, ¿verdad? A sobreprotegerla a la persona adulta mayor, y también cuando persisten labores de cuidado que se han extendido a lo largo de todo el curso de vida, como decíamos, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con el trabajo doméstico no remunerado que las mujeres han realizado a lo largo de toda la vida, durante las personas adultas mayores, las mujeres adultas mayores no han dejado de hacerlas, y más bien se recarga el cuidado de, en este caso, niños y niñas que podrían ser nietos, ¿verdad? O no, podrían ser familiares dentro del grupo familiar, pero que se ve como un recurso también, sin que esto se visualice necesariamente como una forma de violencia. Pero ¿cuándo se convierte en una forma de violencia? Bueno, primero, cuando la persona adulta mayor no puede disponer de ese tiempo voluntariamente para el disfrute de estos nietos y nietas, sino que se transforma en una imposición que restringe el uso de su tiempo en actividades que sí son realmente de su interés o de su agrado. Como decía hace un momento, un cintillo que ponemos en la pantalla, el amor no debe doler, ¿verdad? Y si la persona está dejando de hacer lo que necesita porque está en un montón de responsabilidades que se le han asignado, ya es de reflexionar, está pasando algo ahí en esa situación. Correcto, así es. Y también tener muy claro algo, Ivonne, y es que muchas veces
se ha romantizado las formas de vincularnos, es decir, se ve que el sacrificio es una forma de expresarle a los demás que los amamos. Y eso hace que muchas veces las personas adultas mayores, sobre todo las mujeres, no puedan establecer límites y decir no. ¿Verdad? Mamá, ¿puede cuidar a los niños? No, ¿verdad? Poner esos límites también es importante, aprender a decir que no sin sentirme culpable, ¿verdad? Sino también poder decir, no, mira, me hubiera gustado ayudarte, pero yo ya tengo planes, quería ir, no sé, a la iglesia, quería ir con mi grupo del adulto mayor, quería hacer una caminata, etcétera, ¿verdad? Poder expresar eso sin sentir culpa, ni tampoco tener señalamientos dentro del hogar, porque muchas veces esto no se transforma solo en una petición, sino en una exigencia por parte del entorno familiar, y eso es muy importante. Entonces, el amor no debe doler, no me debe incomodar también. También se dice que el amor no debe doler, sobre todo en las relaciones de pareja y en los vínculos, ¿verdad? Que muchas veces se han extendido por muchos años porque se tiene la creencia también de que las uniones o el matrimonio es para toda la vida, sin identificar que muchas veces el costo de sostener esa relación ha sido vivir mucho tiempo el silencio de una vida llena de violencia. Y ahí es donde tenemos que hacer el llamado y el reconocimiento de que pues muchas veces los hijos o las hijas quisieran que el matrimonio de sus padres llegue a los 50, 60, 70 años, pero que esa decisión sea de calidad y sobre todo sea un vínculo marcado por el respeto, no por el sacrificio en virtud de sostener una relación que muchas veces es irrespetuosa. Antes de pasar también a otros campos donde se manifiesta discriminación y violencia hacia las personas, hacia las mujeres adultas mayores, quisiera tu recomendación, porque acabas de mencionar situaciones que yo creo que son bastante frecuentes en algunas familias, como eso de asignarle las responsabilidades de los nietos a las abuelitas, a las mujeres adultas mayores, porque están ahí en casa y creen que entonces, no es que no está haciendo nada, entonces es casi una obligación que se tengan que hacer cargo de sus nietos, y bueno, y otras que comentaste que se dan en la familia. Entonces, tu recomendación de qué se debe hacer a nivel ahí de la familia, cómo se puede intervenir, quién es el que puede hacer algo, porque posiblemente la persona que se está abusando no va a querer hacer nada porque le está sacando provecho a la situación. Pero, ¿qué se puede hacer si es otra persona la que está observando la situación? Hay que conversarlo, hay que decirle a la persona que está viviendo la situación de abuso que busque ayuda. ¿Qué aconsejas hacer? Ok, bueno, las situaciones de violencia intrafamiliar en personas adultas mayores son de complejo abordaje, eso sí tenemos que decirlo, muy complejo, porque muchas veces el mandato social que se ha tenido de sostener, como le decía, estos vínculos a cualquier costo es muy grande, ¿verdad? Entonces, respetuosamente nos podemos acercar a esta persona adulta mayor, ofrecerles todo nuestro apoyo y siempre preguntarle qué desea hacer. Hay juzgados especializados en violencia doméstica donde se puede acudir, no tienen ningún costo ni se requiere la representación legal de un abogado y son de fácil acceso para las personas adultas mayores. Sin embargo, lo que sucede es que son las personas muchas veces del entorno las que detectan la situación de violencia, pero la persona que lo está viviendo no lo detecta o no lo puede identificar. O bien tiene un vínculo afectivo muy fuerte hacia la persona que la está violentando, que puede ser un hijo, una hija o bien una pareja. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, o sea, con mucho respeto acercarnos para no solamente no imponernos, ¿verdad? Porque también es violento, sino también acompañar a la persona adulta mayor en cada uno de los pasos que desea hacer para reivindicar sus derechos.
como le decía, la dificultad o lo que obstaculiza muchas veces esto es que no siempre visualiza a la persona afectada que está viviendo una situación de violencia. Ahí es donde entran en juego también las oficinas de los gobiernos locales que hay prácticamente en todo el país. Hay 72 oficinas municipales que tienen diferentes nombres, pueden llamarse Oficina de la Mujer, de Gestión Social, de Desarrollo Humano, etcétera, pero que tienen una profesional que él puede acompañar en estos casos a la persona para buscar ayuda de una manera asertiva, ¿verdad? Y que resulte para la persona adulta mayor algo no invasivo, sino más bien algo respetuoso, porque lo más importante aquí es que la persona que está siendo afectada se sienta acompañada y no juzgada, ¿verdad? Por todos, es que usted se deja o es que usted permite, ¿verdad? Muchas veces hay una buena intención de ayudar, pero se utilizan algunas palabras que terminan culpabilizando a la persona que está buscando maltratando más, definitivamente. Estela, nos queda solo un minutito de programa, pero hay una situación que a mí me parece una real injusticia, así lo digo yo, porque muchas veces la mujer no tiene pensión, dicen, es que ella no trabajó, siempre estuvo en la casa, en el lugar donde más se trabaja precisamente, ¿verdad? Ese tipo de discriminación que se da en la sociedad, comentanos al respecto. Bueno, pues esta es una de las discriminaciones que afecta a la persona adulta mayor, y es que posiblemente muchas de las mujeres que se han dedicado a labores de cuidado dentro del hogar, lo que llamamos el trabajo doméstico no remunerado, pero que es trabajo, ¿verdad? No tienen una pensión, no tienen un ingreso en la etapa de adultez mayor, ¿verdad? Y eso no solamente agudiza su condición de vulnerabilidad, sino que genera mayor dependencia hacia el entorno familiar, ¿verdad? Y las vuelve más vulnerables. Reconocer estas formas de discriminaciones es importante, ¿verdad? Y reconocer el trabajo doméstico como trabajo es realmente de gran valor, porque precisamente hacer esa conciencia a nivel familiar implica a devolverle a esta persona adulta mayor, una vez que ya está en la etapa de vejez, el acompañamiento también económico para que pueda tener la autonomía necesaria que como ser humano todos nos merecemos. Lo que pasa es que la persona adulta mayor que dedicó toda su vida a trabajar y acompañar a los familiares, en esta etapa prácticamente no tiene ningún ingreso y queda dependiendo de las otras personas. Esto es una realidad, prácticamente el 60% de las personas que son pensionadas, dice el Estado de los Derechos de la Persona Adulta Mayor, que son hombres. O sea, la mayoría de las personas que tienen pensión siguen siendo hombres, y las mujeres prácticamente no están accediendo a este beneficio precisamente porque no cotizaron durante toda su vida. Estela, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Se pasó el tiempo rapidísimo, pero ojalá que en una próxima puedas volver a estar acá con nosotros y educarnos al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Ivonne, por la invitación, y que tengan buena tarde. Nos tenemos que ir acá en el programa a un corte comercial. Por lo menos a nivel familiar yo les diría que es importantísimo poder tener esa palabra que tanto usamos acá en el programa, empatía. Si cada una y cada uno de nosotros nos ponemos en el lugar de nuestras personas mayores, y en este caso por el tema del día de hoy, en el lugar de las señoras adultas mayores, ¿cómo queremos que nos traten? ¿Verdad que queremos que se comuniquen con nosotros con muchísimo respeto, que nos atiendan? ¿Queremos todo lo mejor para nosotros? Bueno, eso es lo que tenemos que dar precisamente a nuestras personas mayores, todo el respeto y el apoyo. Me tengo que ir a un corte comercial, ya casi regresamos. En el siglo XIX surgió un movimiento llamado jazz, una mezcla de muchos géneros musicales influenciados por sonidos afrodescendientes en Norteamérica y por supuesto el sonido de las grandes orquestas europeas. Jazz Entre Nos, un espectáculo musical que nos deleitará con grandes temas del género jazzístico. Este domingo, 4 de julio a las 2:30 de la tarde, en 13, Costa Rica Televisión. Un espacio para historias audiovisuales y sus directores. Disfrute La Butaca.
los jueves a las 9 de la noche, con repetición los domingos a las 11 de la mañana. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Este lunes 28 de junio a las 9 de la noche, en conmemoración del orgullo LGTB, presentamos el especial Esta Semana Los Gays, un foro donde el periodista Alan Trigueros conversa con varias personas y activistas sexuales sobre sus problemas y derechos. En 13, Costa Rica Televisión. La Copa América lo confirmó. Las mejores jugadas, los grandes goles, las estadísticas día a día. El mejor resumen de la Copa América 2021, con los comentaristas de Argentina, Víctor Hugo Morales y Matías Canillán, de México, Alexander Ramírez y de Colombia, Rafael Cuellar. El Golazo de América, todos los días a las 10 de la noche. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Hoy hemos estado en Buena Vida conversando de la discriminación y la mujer. A continuación les vamos a presentar una información interesante sobre el micromachismo y cómo afecta el micromachismo a la calidad de vida de las personas. Vamos a escucharla. Se llama micromachismo a toda actitud o acción machista que es sutil, no tan explícita y por tanto se llega a considerar normal y no se cuestiona. Sin embargo, aunque los micromachismos sucedan con más frecuencia o se consideren de menor escala, también son manifestaciones de violencia y absolutamente machistas. Para entender mejor el concepto, vamos a mencionar algunos casos de nuestra vida diaria. Por ejemplo, cuando un hombre atiende a su bebé, le cambia el pañal o lo duerme, se ve como un padre excepcional, cuando en realidad estos son actos normales de cualquier paternidad responsable. Por el contrario, se asume que una madre tiene que hacer estas labores por naturaleza, porque ya son tareas que le corresponden. En otro caso de micromachismo, ahora en el ámbito laboral, son los hombres en puestos altos que tienen un carácter fuerte y dan sus opiniones con firmezas. A ellos se los considera buenos líderes, pero si una mujer hace lo mismo, se le ve como mandona o histérica. Igualmente, podemos ver cómo es común que adjetivos femeninos signifiquen algo negativo o inferior. Por ejemplo, cuando a un hombre que llora se le dice que es una niñita, o si al actuar delicadamente se le tacha de princesa. Los micromachismos nos rodean todos los días. Por ejemplo, si una mujer se molesta y expresa su enojo, se le dice que anda en sus días. Si aprende a cocinar inmediatamente, significa que ya puede casarse, y si expresa que no quiere tener hijos, le responden que luego cambiará de opinión, porque está en su naturaleza ser madre. Igualmente, se asume que las mujeres manejan peor que los hombres, o que si un hombre viste rosado es porque es afeminado o gay, lo cual no solo es machista, sino también homofóbico. Todos estos ejemplos son micromachismos que normalizamos y toleramos sin darnos cuenta. Bueno, ya hemos estado conversando de discriminación y mujer. Importante que en casa usted converse sobre este tema, que usted analice a conciencia qué está pasando en la casa y nunca es tarde para comenzar a cambiar. En el caso que me está escuchando una persona adulta mayor que esté viviendo el problema, bueno, está el servicio de atención sociolegal de AGECO donde usted puede llamar. El teléfono de AGECO 25 42 45 00. Por hoy, hasta luego y que Dios me los acompañe.